Bien, nosotros vamos a trabajar con el análisis cualitativo de funciones, la monotonía y con la concavidad de una curva. Entonces, este análisis lo vamos a hacer a través del cálculo de variaciones medias de una función en un intervalo específico y vamos a también analizar la monotonía de una función afín y cuadrática en un intervalo dado. Digo la afín y la cuadrática porque son las que hemos trabajado, pero ustedes saben que el análisis o el decrecimiento de una función aplica para cualquier función. Entonces, esto que estamos viendo hoy día, que solamente para la afín y la cuadrática, como en un contexto inicial, se aplica para todas las funciones, sea cual sea. Estos son los contenidos. Si ustedes los quieren revisar en la literatura o quieren profundizar más sobre ello, estos son los contenidos. Y lo primero es hablar sobre la monotonía. Entonces, quiero partir con este ejemplo, donde nos dice que sean A, B, C, D, E, F, G, U, I puntos del plano cartesiano, tal como se muestra en la figura. Si se sabe que la función representada por la curva es continua en R, excepto en X igual menos 2, analice el crecimiento de la función a partir de su gráfica. Entonces quiero que observen la gráfica y que ustedes me puedan decir cómo esta función se comporta en su dominio. Y en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Por eso que están marcados los puntos ahí. Entonces, creciente, y ahí están los intervalos que ustedes me dijeron, y decreciente, ahí están los intervalos. Esto que acabamos de hacer, de analizar dónde la función crece y dónde decrece, dice relación con el análisis más cualitativo de una función, y acá lo que estamos haciendo es analizar la monotonía de una función, desde un punto de vista súper básico, porque solamente hicimos una inspección visual. Pero fíjense que esa inspección visual que ustedes hicieron tiene un sustento teórico. Y ese es el sustento teórico que yo a continuación les quiero mostrar, porque yo creo que sin duda ustedes me dicen que la función crece cuando la ven así, la curva, y decrece cuando la ven así. Entonces, detrás de ver la curva así o de verla así, hay conceptos teóricos que son sumamente importantes recordar. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una función es creciente? Entonces, acá hay toda una definición matemática que dice que, dada una función con un dominio A subconjunto en R y definida su recorrido en los reales, y un intervalo I cerrado A, B, que es subconjunto de A, o sea, del dominio, con A y B perteneciente a R y A menor que B, diremos que F es creciente en el intervalo abierto A, B, si para todo X sub 1 o X sub I perteneciente a ese intervalo, fíjense, se cumple una relación de orden, donde X sub 1 tiene que ser menor a X sub 2, y eso implica que la función evaluada en X sub 1 tiene que ser menor a la función evaluada en X sub 2. Entonces, cuando esta relación de orden, que es estrictamente teórica, matemática, se da, vamos a decir que la función es creciente. Entonces, observen este gráfico. Este gráfico que les estoy mostrando es de la función que vamos a trabajar más adelante, que es la logaritmo natural. Esa función, si ustedes la miran, inmediatamente saben que es creciente. ¿Pero por qué saben que es creciente? Porque para hacer el análisis, basta que yo tome un tramo del dominio, por eso es que ahí se tomó un valor que está entre el 1,5 y el 4, si se dan cuenta. Tomé un tramo del dominio, y ahí está el A, B, que se dice arriba ahí en la parte teórica. Ese es mi intervalo A, B. Entonces, X sub 1 y X sub 2 viene siendo A y B del intervalo, pero resulta que X sub 1 y X sub 2 tienen imágenes en I. Por lo tanto, la imagen de X sub 1 es f de X sub 1 y la imagen de X sub 2 es f de X sub 2. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que si yo les digo, oye, en términos de en términos de magnitud, dejémoslo así, en términos de magnitud, ¿qué pasa con X sub 1 y X sub 2? Y ustedes van a decir, bueno, X sub 1 es menor a X sub 2, pues aquí está, miren, X sub 1 es menor a X sub 2. Y yo les pregunto ahora, ¿y qué pasa con las imágenes? Ah, bueno, en las imágenes pasa algo distinto, porque resulta que f de X sub 2
¿cierto? Es mayor a f de x sub 1, o sea, f de x sub 1 es menor a f de x sub 2. Entonces, cuando se da esta relación, fíjense, en donde la imagen de x sub 1 es menor a la imagen de x sub 2, ¿ya? Yo voy a tener una función que es creciente. Y esta es la forma de justificar por qué la función es creciente. Y si yo, por ejemplo, extrapolo esta situación a lo que pasa en todos los reales o en todo el dominio, me voy a dar cuenta que esta función logaritmo natural de x es creciente para todo el intervalo abierto del 0 al infinito. Ahora, digo intervalo abierto del 0 al más infinito porque la función logaritmo natural no toca el 0. No existe el logaritmo en base e de 0, no está definido ahí. Entonces, el 0 es asíntota, por eso va abierto, y es creciente del 0 al infinito. Algo súper importante es que nosotros los análisis de monotonía, de crecimiento, de decrecimiento, los podemos hacer en un intervalo específico, como es el caso de acá, x sub 1, x sub 2, pero también podemos ver que si esta condición que acabamos de plantear, de que x sub 1 es menor a x sub 2, y eso implica que f de x sub 1 es menor a f de x sub 2, cuando nosotros vemos que eso se cumple en todo el dominio, entonces decimos que la función es creciente en todo su dominio. ¿Qué pasa con una función decreciente? Bueno, con las funciones decrecientes pasa un poco lo mismo que el caso anterior, pero fíjense lo que ocurre acá. X sub 1, miren lo que pasa en las decrecientes. X sub 1 sabemos que es menor a X sub 2. ¿Qué pasa con las imágenes acá? La imagen de X sub 1 es mayor a la imagen de X sub 2. ¿Se dan cuenta, no? Aquí está el X sub 1, aquí está su imagen, aquí está el X sub 2, aquí está su imagen. Entonces, cuando x sub 1 es menor a x sub 2 y la imagen de x sub 1 es mayor a la imagen de x sub 2, estamos frente a una función que es de tipo decreciente. Aquí estamos viendo la teoría que hay detrás de cuando ustedes me dicen, profe, la función crece, la función decrece. La teoría que sustenta eso es esta que les estoy mostrando acá. El hecho de que una función sea decreciente en un intervalo abierto a, B, esto es súper importante, en un intervalo abierto a, B. Ojo ahí, puede darse en un intervalo específico o en todo el dominio. Y aquí lo que observamos es que la función es decreciente para todo x perteneciente a R, es decir, en todo su dominio. ¿Qué pasa con la función constante entonces? Bueno, en la función constante vamos a ver que se cumple una relación de la siguiente manera. Yo aquí siempre, cuando haga el análisis, voy a tener un x sub 1 que es menor a un x sub 2. Pero ¿qué pasa con las imágenes? Son iguales. O sea, yo puedo decir acá, por ejemplo, mi x sub 1 va a ser menos 3. Mi x sub 2 va a ser 3. X sub 1 es menor a x sub 2. Pero ¿cómo son las imágenes? Iguales. Cuando eso ocurra, vamos a estar frente a una función que es constante, es decir, que no muestra crecimiento. En este caso yo tomé el ejemplo de la función f de x igual 3 por x elevado a 0, que básicamente es la función f de x igual 3, y esa función es constante en todo su dominio. Vamos entonces al concepto de variación media, que es súper importante y con el cual vamos a trabajar harto. Y las variaciones medias, para que ustedes sepan, se calculan siempre en intervalos de igual longitud. Ya eso es súper importante. Siempre las variaciones medias se calculan en intervalos de igual longitud. Y para calcular variaciones medias necesito tener dos puntos básicamente. Un x sub 1 y su imagen, un x sub 2 y su imagen. Entonces la variación media de una función va a estar dada por la variación de las imágenes partido por la variación, por así decirlo, de las preimágenes. La variación media en un intervalo a, b va a ser f de x sub 2 menos f de x sub 1 partido por b menos a, si quieren decirlo, o x sub 2 menos x sub 1. Vuelvo a repetir, la variación media en un intervalo a, b, se los voy a explicar así. Va a ser f de b menos f de a partido por b menos a. Las variaciones medias se calculan. Entonces, cuando yo hago los cálculos, yo puedo analizar monotonía de una función. Porque si yo calculo las variaciones medias
y las variaciones medias me dan positivas, quiere decir que la función va a ser creciente. Si yo calculo las variaciones medias y las variaciones medias me dan negativas, quiere decir que esa función es decreciente en ese intervalo donde yo hice el análisis. Eso es súper importante. Entonces, producto del cálculo de las variaciones medias, yo podría no darles ningún gráfico de ninguna función, darles una tabla de valores nomás, y decirles, esta tabla de valores modela tal fenómeno. Indique cómo se comporta la función. Entonces ustedes no van a necesitar graficar la función, sino que solamente a través del cálculo de las variaciones medias van a poder decir si esta función es creciente o es decreciente. ¿Por qué? Porque si las variaciones medias son positivas, la función crece, y si son negativas, la función decrece. Pero además de definir monotonía, las variaciones medias me sirven para definir concavidad, ¿ya? O sea, además de ver lo que estamos observando en pantalla, ¿ya? Donde yo sé, por ejemplo, que acá la función logaritmo natural va a tener variaciones medias positivas y la función e elevado a menos x va a tener variaciones medias negativas, fíjense que yo a partir de las variaciones medias puedo saber que, por ejemplo, la función logaritmo natural es cóncava, porque esta función es cóncava, fíjense, y la función e elevado a menos x es convexa, ¿ya? Eso lo puedo saber. Y también voy a poder saber cómo crece. Porque si yo les digo, chiquillos, la función logaritmo natural, que es la que está en azul, ¿es creciente o decreciente? Yo sé que todos ustedes van a decir creciente. Pero yo les digo, ¿pero cómo es ese crecimiento? Entonces ahí entramos a algo sumamente importante, que es caracterizar el crecimiento de una función, y esa caracterización del crecimiento la vamos a hacer precisamente con las variaciones medias. Como les decía, con las variaciones medias yo puedo determinar concavidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo calculo las variaciones medias en un intervalo y yo veo que esas variaciones medias son decrecientes, yo voy a estar frente a una función que es cóncava en ese intervalo. Si yo calculo las variaciones medias y producto de ese cálculo las variaciones medias son crecientes, yo voy a estar frente a una función que es convexa en ese intervalo. Por ejemplo, acá, si yo quiero calcular las variaciones medias, tengo que calcular del menos 1 al 0, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, porque son de igual longitud los intervalos que voy tomando. Entonces, vuelvo a repetir, cuando ustedes tengan una tabla de valores, van a poder calcular variaciones medias. Y producto de ese cálculo van a poder saber si la función es cóncava o es convexa. Y acá les voy a mostrar los tipos de crecimiento. Fíjense que si yo les pregunto, oye, ¿qué tipos de crecimiento existen? Básicamente son tres. ¿Ya? El crecimiento uniforme, el crecimiento rápido y el crecimiento lento. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo tengo un crecimiento uniforme, ¿cómo van a ser mis variaciones medias? Primero van a ser positivas, porque es creciente. Las variaciones medias para un crecimiento uniforme son, en este caso, crecimiento positivas e iguales. Fíjense lo que pasa acá en esta curva, que es como la segunda rama de la cuadrática. La cuadrática es así, ¿cierto? Es como esta rama de la cuadrática. ¿Qué pasa con esta función? Que podría de hecho ser una e elevado a x, también podría ser cualquier función de este tipo, que es convexa. Esta función es convexa. ¿Cómo son las variaciones medias? Positivas. ¿Por qué? Porque es creciente, obvio. Pero ¿cómo son entre sí las variaciones medias? ¿Qué pasa con las pendientes? Si ustedes van trazando pendientes en esa curva, miren, si toman la pendiente entre 1 y 2, si toman la pendiente entre 2 y 3, si toman la pendiente entre 3 y 4, ¿qué pasa con esa pendiente? Aumenta, por lo tanto las variaciones medias son positivas y crecientes, porque esa pendiente, si yo con las variaciones medias lo que hago es calcular una pendiente, f de b menos f de a partido por b menos a es una pendiente. Es como cuando calculaba la pendiente en la recta. F de x sub 2 menos f de x sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1. ¿Qué era eso? La pendiente. Por lo tanto, las variaciones medias son positivas y crecientes.
Cuando las variaciones medias son positivas y crecientes, la función era convexa. Y ese tipo de crecimiento de una función convexa lo vamos a llamar crecimiento rápido. ¿Qué pasa ahora cuando tengo un crecimiento lento? ¿Cómo son las variaciones medias? Positivas. Entre 0 y 0,5, entre 0,5 y 1 y entre 1 y 1,5. ¿Qué pasa con las pendientes? Miren, son decrecientes. Y cuando las variaciones medias son positivas y decrecientes, se dice que la función crece lento. Uno tiende a ver, y el ojo ahí a uno lo engaña, de que la función se parece a una constante y pareciera que hay un crecimiento constante, pero no hay crecimiento constante. La función crece lento. Entonces va a llegar un momento que yo voy a ver la curva sumamente aplanada. Entonces, cuando hablemos de crecimiento, primero, si hablamos de crecimiento, las variaciones medias son siempre positivas. Si el crecimiento es uniforme, las variaciones medias son positivas e iguales. Cuando hablamos de crecimiento rápido, las variaciones medias son positivas y crecientes. Y cuando hablamos de crecimiento lento, las variaciones medias son positivas y decrecientes. Esto que les acabo de decir yo se lo tienen que saber al revés y al derecho. De manera que si yo les muestro un gráfico y les digo, oye, en ese gráfico, ¿cómo son las variaciones medias? Ustedes me tienen que decir, por ejemplo, en el gráfico del medio, son positivas y crecientes. Ya, ¿y qué pasa con el decrecimiento? Aquí les pido que acuérdense que los números que son más negativos son menores a los que son menos negativos. Entonces aquí acuérdense que los números que están cerca del 0 son mayores que los que están más lejos del 0. Acuérdense de eso. En los decrecimientos, las variaciones medias son negativas. Primera cosa. Entonces, hay tres tipos de decrecimiento, igual que en la anterior. Decrecimiento uniforme, decrecimiento rápido, decrecimiento lento. Son esas tres. ¿Qué pasa en el decrecimiento uniforme? Lo mismo que pasa en la otra. Variaciones medias negativas, en la otra eran positivas, pero aquí son negativas, iguales. ¿Qué pasa en el decrecimiento rápido? Entonces, quiero que vayan viendo lo siguiente. Yo en el decrecimiento rápido, obvio que voy a tener variaciones medias negativas, pero miren, esta es mi pendiente, esta es mi pendiente, esta es mi pendiente, y esta es mi pendiente. O sea, si yo voy avanzando en la curva, digo. Hagan cuenta que yo estoy poniendo esto sobre la curva y que a medida que avanzo, las pendientes se van comportando de esta manera. Cuando las variaciones medias son negativas y decrecientes, la función decrece rápido. Y obviamente es cóncava la función. Vamos al decrecimiento lento. ¿Qué pasa en el decrecimiento lento? Fíjense, tengo acá la pendiente. Tengo esa pendiente. Cuando yo hago así es como que si estuviera avanzando en la curva. Por eso lo hago así. Tengo esa pendiente, esa pendiente, esa pendiente, esa pendiente, esa pendiente. ¿Qué pasa con las pendientes? Ahí aumenta. Entonces, en funciones convexas, observamos decrecimiento lento y en funciones cóncavas observamos decrecimiento rápido. ¿Cuándo sabemos que estamos frente a un decrecimiento rápido? Cuando tenemos variaciones medias negativas y decrecientes. ¿Cuándo sabemos que hay un decrecimiento lento? Cuando hay variaciones medias negativas y crecientes. Entonces, para que no lleguen tan en blanco al seminario, yo les recomiendo, y háganle caso a mi recomendación, a que se tomen algunos minutos y revisen las páginas 25 a la 27 del apunte de cálculos, y del otro libro, yo les puse un intervalo de páginas que era un poquito más amplio, por si habían dudas de cosas que vimos antes. Entonces, revísense las páginas de la 164 a la 190. Eso ha sido la clase de hoy y no estamos hablando.